Juan Sáez y Somos Luz Televisión y el balneario de Alicún se han asociado en esta primera edición, que esperemos que sean muchas más a lo largo de los años, de un congreso que hemos titulado Luz, Conciencia y Bienestar. Estamos en un lugar privilegiado del que Juan ya nos ha hablado en unas cuantas ocasiones, pero yo hoy, que le tenía a mano y unos días antes de su intervención en el propio congreso, pues tenía ganas de que nos hablara de una experiencia que ocurrió hace varias décadas y de un personaje y una persona que desapareció, si es que las personas y los personajes desaparecen. Él es Juan Sáez, el personaje es Carlos Castaneda y hasta donde yo sé, Juan es una de las pocas personas vivas que tuvieron el privilegio de conocerle, convivir con él en momentos concretos y de continuar en parte también el legado de Carlos aquí en España, ¿no, Juan? Bueno, cuando yo me enteré de que Castaneda estaba impartiendo cursos, yo ya estaba con una gente que nos interesaba en estos temas, y cuando tuvimos ocasión, pues contactamos con una gente que había estado en Estados Unidos estudiando con él. Él organizaba cursos. Los cursos eran prácticos, enseñaban unos movimientos, los pases mágicos o la tensegridad, ¿no? Y entonces yo, en cuanto tuve ocasión, allá por el 93 creo, pues me fui a Los Ángeles, a la Universidad de UCLA, de UCLA, y bueno, allí fue mi primer curso con Castaneda en el polideportivo de la universidad. Era un palacio de deportes inmenso, y allí pues éramos unas 700 personas que asistimos al curso, gente de todo el mundo. Y bueno, y fue la entrada por la puerta grande para mí. Yo no había viajado a Estados Unidos, o sea, no había cruzado el Atlántico en avión. Y bueno, cuando llegué allí, pues fue toda una aventura el moverme por allí, el participar en el curso, en interactuar con la otra gente que estaba y conocer a Castaneda personalmente, practicar lo que nos había enseñado. Y luego, cuando el curso acababa, pues él hacía una charla pues para hispanos, y hispanos, pues entre toda aquella multitud pues éramos 12, 15 como mucho. Y entonces, pues bueno, lo tenía así a un metro. Yo aparte era mega fan, entonces llegaba allí 2-3 horas antes al lugar de la charla, entonces no había absolutamente nadie, así que era el primero. Elegía sitio, me ponía eso, en el sitio, digamos, más próximo a él, y pues ahí él nos explicaba y teníamos ocasión de hacerle preguntas pues muy directas. Era un hombre con un poder personal excepcional, con una energía desbordante. Él solo llenaba el lugar y era un maestro absoluto de la improvisación. O sea, lo mismo te hacía reír que te hacía llorar, que decía lo más sublime seguido de lo más grosero y burdo, y luego, bueno, te llevaba como una marioneta por donde él quería. Y era alguien realmente desconcertante. O sea, para los parámetros de las personas habituales, era alguien que se salía del mapa, iba más allá de los paradigmas. Entonces, tratar con él era
refrescante, vamos a decir. Tenía una personalidad tan intensa que solo por estar con él, o estar, digamos, en su presencia, te hacía sentir bien. Te hacía sentir bien hasta el extremo que cuando él no estaba te faltaba. O sea, y muchos amigos míos se fueron a vivir a Estados Unidos. O sea, era algo... O sea, si estaba él por allí, lo que hicieras o dejaras de hacer era perfecto. Era un nahual. ¿Eso qué significa? Un nahual es una configuración energética especial. Normalmente el aura tiene un compartimento y luego hay gente que tiene otros compartimentos extras. Entonces un nahual tiene compartimentos extras y eso hace que tenga una cantidad de energía que le permite ordenar su entorno y tener una visión y tener una empatía y tener una sensibilidad más allá de lo normal. Entonces él sabía lo que necesitaba, lo que no necesitaba alguien. Era como un vidente continuo. Estaba en un plano de conciencia que estaba un paso más allá. Es como un jugador de ajedrez que si tú mueves 3 jugadas, él está 5 por delante. Entonces, bueno, estar cerca de él con la energía que irradiaba era estar en el fluir y en la armonía perfectas. Antes de ir a Estados Unidos, vivías en un cuarto. Alguna vez me has contado que no tenía muchos muebles. No, claro, yo entré allí a vivir y había una mesa, 4 sillas, un par de camas y 2 armarios o 3. ¿Y había libros? Había una nevera y había una cocina. Y había un calentador que al cabo de un año dejó de funcionar y yo no lo cambié porque, bueno, era verano y seguí duchándome con agua fría hasta hoy. Y había libros. Al cabo de 3-4 meses de estar allí encontré 2 libros en la casa. O sea, no había muchos libros. Esos bueno, dos. yo cuando entré a vivir allí, yo repasé toda la casa. Pues la limpié, la pinté, lo que hace alguien cuando entra en una vivienda, en un piso nuevo, o nuevo de segunda mano, ¿no? Y entonces, al cabo de 3-4 meses o 5 meses, aparecen 2 libros que yo no los había visto antes y había limpiado los armarios pues para poner la ropa, para poner la comida. Para ti fue una sorpresa encontrar esos 2 libros. Sí, y eran 2 libros, que uno era el Yoga Sutra de Patanjali, que curiosamente ahora estoy meditando con esta línea, y otro libro era Las enseñanzas de Don Juan. El Yoga Sutra, pues yo lo miré, yo dije, bueno, voy a hacer yoga, y me puse a hacer yoga, entonces lo tenía ahí apartado porque consideraba que ya era lo mismo. Pero lo de Castaneda, yo empecé a leerlo y al principio me pareció un rollo el libro, entonces lo dejé ahí. Y al cabo de como medio año, 8 meses, lo volví a pillar y empecé a leer y me resultó fascinante. Leí un capítulo o capítulo y medio del tirón, pero al mismo tiempo que me parecía tan fascinante, me dio un miedo atroz, porque no sabía dónde acababa el libro y dónde empezaba mi vida. Era como si el libro se estuviera metiendo en mi vida y la frontera entre lo que estaba leyendo y mi día a día se desdibujaba. Entonces, bueno, me asusté mucho. Mi padre trabajaba en una editorial, bueno, en varias editoriales. Trabajó en Planeta, trabajó en Círculo de Lectores, trabajó también para Salvat, y entonces mi casa estaba llena de libros y yo desde chaval no era muy buen estudiante porque en lugar de estudiar leía libros. O sea, a mí me gustaban las historias, ¿no? Entonces yo nunca había leído un libro así, que me hiciera eso, y no sabía cómo tomarlo. Entonces lo dejé allí aparcado como un año y medio, y al cabo de año y medio
me puse a leerlo otra vez y esta vez ya sí me lo leí del tirón. Luego estuve buscando libros de Castaneda y en aquella época, que debía ser por el 90 o el 80 y pico, prácticamente no había libros, estaban desclasificados. Entonces, a veces encontrabas como resto de serie 1, y entonces yo lo que hacía, no conocía a nadie. Yo lo que vi es que ellos practicaban artes marciales, entonces yo empecé a hacer aikido, y bueno, de lo que yo leía y veía que yo podía hacer, pues yo cogía, me iba a la montaña y hacía todo lo que estaba en mi mano para emular aquello. Pues subir a los árboles, dormir en las ramas, hacer caminatas nocturnas, cualquier cosa que yo veía que dentro de mis capacidades era factible. Y luego pues más adelante ya empecé a conocer gente. Mis compañeros de Aikido me dijeron, mira, hay un grupo de gente que le interesa esto que te gusta a ti, entonces contacté con ellos. Y con esto de Castaneda, un día estaba leyendo no me acuerdo qué libro era, pero él, digamos, como que conectaba con el sonido del agua de un arroyo, y entonces el sonido se le llevaba y don Juan lo sacaba de ahí y le decía que se podía, digamos, se podía llevar su espíritu o su alma, el agua, ¿no? Una cosa así. Y mientras yo estaba leyendo eso, oí unos pasos en la calle, era invierno, serían las 9, las 10 de la noche, y en esa calle pues no había mucho tráfico, así que se oían muy bien los pasos, eran tacones, y yo empecé a escuchar los pasos, pero claro, al cabo de 1 minuto y medio, 2 minutos, que no era posible seguir escuchándolos, yo los seguí oyendo, y los oía con nitidez, entonces claro, me asusté mucho. Entonces ahí fue otro momento que volví a cerrar el libro y estuve no sé cuántos días que no quería ni verlo, porque me pasaban cosas así, ¿no? Que no sabía, claro, estaba leyendo una cosa y me pasaba algo similar en mi día a día, entonces, claro, leer algo así como de ficción, de magia y tal, está bien, pero cuando eso se mete en tu vida, a mí me asustaba. Y hoy en día, pues también me da respeto. Y entonces, pues bueno, poco a poco fui ahí incorporando eso. Y luego pues me enteré que él daba cursos en Los Ángeles, daba cursos también no él, sino Clark Green, que era la corporación que él creó, daba cursos en Boston y en Barcelona hizo también un par de cursos, y hizo un curso también en Múnich, en Alemania. A todos, y luego hizo también algún otro curso en Alemania, y yo, bueno, fui a la mayoría de los cursos que pude. Incluso claro, en Europa también. En Europa también, claro, yo al final, claro, ya les conocí a ellos, digamos, a las Energy Trackers y a los elementos, que eran, digamos, como los monitores que enseñaban los movimientos. De hecho, los elementos, cuando yo empecé a ir a Los Ángeles, pues eran muchachos como yo y como los demás que estaban ahí a tu lado. Y yo hablaba con ellos y nos habíamos ido a comer y a pasear juntos, ¿no? Y luego cuando ya se hicieron los elementos, pues mantuvimos la amistad. Y cuando iba pues a Los Ángeles o cuando ellos venían aquí, pues nos íbamos de tiendas o íbamos a tomar algo. Teníamos una relación así, digamos, afable, próxima. ¿Quién es Carlos Castaneda para el mundo? Bueno, Carlos Castaneda para el mundo es un chamán. Bueno, él detestaba la palabra chamán, él decía que él era brujo, y para él un brujo era aquel que era capaz de manejar la energía de una manera eficiente y consciente. O sea, de una manera consciente, y esa consciencia se traducía en una eficiencia, en una eficacia. Bueno, pero esa aplicación de la palabra brujo se aplicaría también a Juan Sáez. Más o menos, sí. Yo no tengo el nivel de Castaneda. Que era... ¿hasta dónde podía llegar Carlos Castaneda?
Claro, yo creo que lo que explican los libros es real. Yo, bueno, una vez allí en Los Ángeles, estábamos en una charla de estas para hispanos y fue entrar él por la puerta y tal como entra, cayó una granizada. Lo que pasa es que, claro, estábamos en agosto, entonces cayó una granizada y tenía una mirada extremadamente intensa, tan intensa que yo no le podía sujetar, no le podía aguantar la vista. Y entonces él luego dijo determinación, ¿no? Como dirigido a mí, aunque hablaba así para la gente. Y mientras estaba hablando, le cayó una moneda al suelo y alguien fue ahí a cogerla y, bueno, déjala ahí que se quede, dijo. Y entonces, claro, iba caminando, la moneda estaba ahí y era como que la iba a pisar y nunca la pisaba. Y entonces era como que te dividía la atención entre él y la moneda. O sea, era como que... Era como, no sé, era una cosa extraña. Y siempre te estaba haciendo juegos así. Otra vez leyeron una cuartilla entre dos de las Energy Trackers y lo leían a dos voces y era algo sumamente hipnótico. Y, o sea, estaban leyendo... ¿Un texto suyo? Un texto, sí, lo leían en inglés además, que yo no, el inglés lo entiendo relativamente, ¿no? Y aún así, pues, o sea, se me llevaban. O sea, era como que nos hipnotizaban y eso éramos pues 400, 500, éramos muchos. Con este tipo de experiencias, de vivencias, ¿qué conclusión sacas acerca de la realidad invitado por esas experiencias? Bueno, mira, la realidad para mí es algo que crea nuestra voluntad. Yo, siguiendo las enseñanzas de Castaneda, un día me vi las manos en el sueño. O sea, es una orden de ensueño. En el sueño tú te buscas las manos y entonces cuando estás soñando te miras las manos y te das cuenta que es un sueño. La primera vez que esto me pasó a mí fue una hecatombe. Fue como si el universo tuviera un terremoto y este terremoto a mí me sacudió de tal manera que me hizo darme cuenta que yo existía por mi mera voluntad, por mi decisión de existir, que no había nada más, que no existía ni el cuerpo, ni existía el ayer, ni el hoy, ni el mañana, lo único que existía es mi determinación, que eso es lo que unificaba mis células o mi conciencia, le daba congruencia y me permitía manifestarme. Y sin eso no había nada. Y para mí eso fue algo sumamente turbador. ¿Por qué turbador? Bueno, porque nos enseñan que estamos aquí porque nos han concebido y nos enseñan que estamos aquí porque respiramos el aire y porque comemos y porque mil cosas. Y lo que yo experimenté es que eso no es así. Estamos aquí porque decidimos estar aquí. Es como si hubiéramos hecho un mandato, hubiésemos decretado. Nuestra voluntad hubiera decretado, nos hubiera congregado aquí y eso nos permite estar y hacer todo lo que hacemos. Entonces, eso es lo que subyace, esa es la esencia. Todo lo otro, pues sí, comemos o no. Hay gente que vive de luz, hay gente que vive tomando zumos o tomando tés. Entonces hay gente que se entierra en la India y pasa 2 o 3 años enterrado y luego lo sacan y no han tenido ni que respirar para mantenerse esos 2 o 3 años o más años. Entonces, el hecho, para mí, el hecho crucial o, digamos, la piedra angular de nuestra existencia es esa voluntad. No hay otra cosa.
Que luego, sí, lo podemos poner, esa voluntad que los videntes del antiguo México decían que eso congregaba nuestro ser y le permitía manifestarse como tal, y a eso le llamaban conciencia. Para mí eso fue, bueno, eso, un terremoto que sacudió lo más profundo de mi ser. Ha habido muchos gurús, si me permites esta expresión, para describir a Osho, Krishnamurti, en este caso también Carlos Castaneda, y para todos los que los conocieran, estas personas han dejado una huella tan potente que, como decías, cuando te alejabas de Carlos ya le echabas de menos. Sí, bueno, más que echarle de menos era como si te faltara algo. No es lo mismo. Que es más potente, incluso. Mucho más potente. Yo lo que creo es que él había conseguido vivir acorde con esa experiencia, de que él estaba por su voluntad y vivía de acuerdo con eso. Tú tuviste el privilegio de conocerle, y hay muchas generaciones antes y después que no han tenido una experiencia tan seductora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo, que no he conocido ese mundo y esa época no es mi generación, digo, hay un vacío para las generaciones posteriores. Están sus libros, sí, y quien quiera acceder, pero también los libros son cuestión también de moda, y una vez que desaparece el personaje se va difuminando un poco esa estela. Yo no sé hasta a día de hoy si los libros de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos, son muy leídos o poco leídos, pero falta él, y de alguna manera la humanidad se queda también huérfana de esos personajes, ¿no? Que dejan en parte un legado que también poco a poco se va difuminando, ¿no? Bueno, a ver, yo entré en este mundo por los libros, y después de 4 o 5 años de estar con los libros, tuve la suerte de conocerlo a él en persona. Yo creo que si te pones con los libros, tarde o temprano aparece un camino para que tú puedas encauzar lo que ellos llamaban el intento. El intento es la fuerza activa del universo. Entonces esa fuerza está ahí y espera solo ser convocada. Para convocarla hay que actuar, ya está. Y actuar sería, para empezar a leer los libros. Leer los libros y actuar en consecuencia. Claro, o sea, si tú lees los libros y no haces nada, es lo que ellos llamaban un guerrero de sillón. Tú estás en el sillón y te lees, y qué interesante y tal, pero no haces nada más. Ahora, si tú lees y luego te pones a hacer caminatas de poder y puedes hacer pases mágicos, y después te pones a hacer, yo qué sé, trabajo de recapitulación, y empiezas a hacer los no haceres y todas estas cosas, pues entonces eso empieza, digamos, a dejar un pozo en ti que te permite acceder a un plano de conciencia que habitualmente no llegas ahí. Recomendamos leer a Carlos Castaneda. Claro, si alguien quiere, ahí está la puerta. Es abrirla y tú abres la puerta y el aire pasa, sí o sí. Hay veces que es una brisa suave y hay otras veces que es como un huracán, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver qué llega. Eso, claro, dicen que cuando tú pides algo, no viene lo que tú has pedido, viene lo que tú necesitas, a saber lo que es. Yo en mis cursos a veces enseño algunos pases y enseño alguna, digamos, un poco la forma de mirar de Castaneda. Él no se consideraba gurú, no quería seguidores, no quería, digamos, no quería formar una escuela como tal. Entonces sí, él enseñaba, pero luego cada cual es responsable de lo que hace o deja de hacer con esas enseñanzas que ha adquirido. Él, digamos, lo que hacía era poner énfasis en que cada cual tenía que ser responsable de su vida.
teníamos que dejar, él lo decía, ¿no? Hay que dejar la mano de papá y mamá y hay que hacerte tú responsable. Y papá y mamá, pues hay veces que son tus padres físicos, pero hay veces que es el jefe del trabajo, y hay veces que es el gobierno, y hay veces que es, yo qué sé, la televisión o quien sea. Entonces, él lo que se esforzaba es que cada cual tuviera su criterio y que apechugase con él. Y también él no entraba en el tema de la reencarnación. Él decía que teníamos esta oportunidad y que la aprovechásemos, que nos olvidásemos si hay o no hay, que la batalla es aquí y ahora, punto. Entonces, claro, eso de que sea aquí y ahora te da una eficiencia, claro, porque no postergas, no pospones las cosas. Eso, digamos, te hace estar en el flujo, en el presente. Que sí, que puedes tener una visión a medio o largo plazo, pero el trabajo principal se hace ahora. Determinación. Sí. Eso fue lo que... Claro, la determinación, porque yo no conseguí mirarle a los ojos, no conseguí no mirarle, aguantarle la mirada. Sus ojos eran dos azabaches y tenían una intensidad del infinito. Carol Tix, era la mujer nahual, explicaba que a veces cuando miraban fijamente a alguien, su mirada entraba y que el otro era como que entraba en un espacio-tiempo, como que perdía igual mediodía o un día entero, que estaba como out, y no desmayado, pero que, como que estaba en otro lugar, y luego hasta que regresaba pues pasaba bastante tiempo. Y entonces es el impacto del infinito estaba en sus ojos. En los de las brujas no tanto. A mí me gustaba mucho Florinda Donnergrau. Era de origen alemán, era así chiquitita, rubia, muy pizpireta, muy simpática, con muchísima energía. Taisha Velar era alta, era más seca, muy arisca, pero muy auténtica. Y eran las brujas que estaban con él. Luego había una muchacha que enseñaba los pases, que era escandinava, no recuerdo si era noruega o danesa o sueca, era de por allá arriba, creo que era noruega. Kylie Lundae, esta era la bomba, ¿sabes? Tenía una fuerza y una potencia y era todo corazón. A mí lo que me gustaba era eso, era que era todo a raudales, sin límite, energía sin límite, desbordante. Lo que pasa que, claro, luego cuando yo iba por la calle la gente se asustaba, se cambiaban de acera al mediodía. Yo iba bien afeitado como ahora, bien peinado, bien vestido, no iba con... ¿Una actitud agresiva? No, pero la gente se cambiaba. La gente, o sea, la gente... El impacto que yo notaba con Castaneda, la gente lo notaba conmigo. Entonces, claro, llegó un momento que yo decidí tener familia y entonces aparqué la práctica. Y entonces también, bueno, fue como un nudo en mi vida en el que salí de Navegans. Navegans fue el grupo de tensigrira que yo fundé en Barcelona para practicar tensigrira. Lo dirigí durante 5 o 6 años y luego pues tuve ahí mis más y mis menos porque dejé la dirección de Navegans. Entonces con la gente que lo llevaba no me acababa de entender y me puse por mi cuenta, hice Artezahorí y entonces ahí digamos que suavicé mi mirada. ¿Artezahorí de alguna manera es heredera de aquellos años? Una parte importante, sí, claro. O sea, mis raíces, si yo no reniego de ellas, son castanedianas. Y luego está el resto de la evolución de un ser humano. Claro,
que luego yo busca... también, mientras hacía, claro, mientras yo hacía la tensigridad, yo estudiaba shiatsu, hacía aikido, hacía chikun y practicaba yoga y trabajaba, ¿no? Tenía mucha energía, entonces estaba todo el día haciendo cosas. Me gustaba. O sea, a mí era Estar vivo, en definitiva. Bueno, a mí todo el tema, el rollo este de la energía, a mí me gustaba, todo el tema este de la conciencia, de cómo se mueve la energía dentro del cuerpo, qué es lo que me provoca un alimento, qué circuitos de energía hay en mi cuerpo. Si aprieto un punto, ¿por qué se me quita un dolor de cabeza? O se me quita un dolor de muelas, o me relajo o me activo, ¿no? ¿Cómo me quito el sueño con un punto? A mí todo eso me parecía increíble, o lo que salía, a mí las pelis de chinos me gustan, ¿no? Goku. Entonces, claro, a mí eso que hacían a uno, ¡ping!, y se quedaba ahí frito, a mí todo eso era ¡guau! Y yo quería aprender eso. Entonces, claro, aprendí la parte terapéutica, aprendí, digamos, también la parte más marcial, aunque no lo aplico, pero... La tienes integrada. Bueno, lo sé los puntos, luego, digamos, meterme ahí ya es otro tema. Pero bueno, sé cómo funciona la energía, entonces, para mí, luego, una vez sabes cómo funciona la energía, es evidente cuando tienes delante a alguien con una alteración, una disfunción, ver el patrón, es más fácil. Y luego también pues ya me puse a estudiar cómo funcionaba la energía en la Tierra. Y entonces con todo eso lo junté y ahí saqué pues arte zahorí. Yo desde que supe que habías conocido a Carlos, quería conversar, quería grabar este testimonio. Creo que de alguna manera la pérdida de personas como él nos deja un poco a todos huérfanos. Por supuesto, como tú decías, está la entrada a través de sus libros. Invitamos a que si algunos espectadores sienten su llamado, exploren como exploró Juan ese pasillo, a ver a dónde conduce. Y que no olvidemos a Carlos Castaneda, ¿no? Que no se pierda en el olvido. No, hombre, sigue ahí, por lo menos para mí. Yo cuando... Hombre, para ti es algo, claro, inolvidable. Claro, yo cuando voy a según qué sitios, pues cojo y hago pases para conectar con ese lugar, entrar de una manera específica, o para tomar decisiones, o para, digamos, tener determinación. Hay pases para un montón de cosas, para conectar con las estrellas, para abrir una ventana y conectar con otro plano. Entonces, hay muchos pases que te permiten ir a diferentes segmentos de la conciencia, muy interesantes todos. Y eso, pues, igual que yo, seguro que hay más gente por ahí. Que sigue. Claro, practicando. Yo tengo amigos por ahí que quien más, quien menos hace lo suyo, así a la chita callando. ¿Hace cuántos años se murió Carlos? 28 años, 28, 29. Sí. Es lo único que pido, que no perdamos totalmente su legado, que no le olvidemos, que dejó semillas y que esas semillas emerjan de alguna manera. Claro. Muchas gracias, Juan, por acercarnos la figura de Carlos. Un placer. Mira, yo quería hacer una parte, un paréntesis, porque también el Congreso de Luz, Conciencia y Bienestar ha sido en parte generado por nosotros, pero también suscitado por el lugar, por el agua del lugar, que digamos sería como la quinta esencia de este espacio, sería como la piedra angular de su espíritu, y está muy amenazada. El acuífero está muy amenazado porque hay una serie de explotaciones agrícolas semi-ilegales o alegales
que están, digamos, esquilmando el acuífero, no solo aquí, sino también en la zona de Castril. Quieren llevarse el río desde el nacimiento, pero aquí lo que están haciendo es que hay una serie de pozos que están sacando agua. Ha habido denuncias, pero la administración hace oídos sordos. Entonces creo que esto es un bien de todos que tenemos que defender, es un legado de nuestra madre tierra que podemos disfrutar ahora, el año que viene o dentro de 3 años, no lo sé, y estaría muy bien que dentro de 3 años o 10 o 20 nosotros y nuestros hijos pudieran venir aquí y seguir bañándose y seguir disfrutando de estas aguas medicinales tan estupendas. ¿Que hace cuántos años están aquí? Pues bueno, los acueductos, el más antiguo, según hay 5 que son paralelos, el más antiguo según la UNESCO tiene alrededor de 25.000 años, pero ya eran anteriores, porque esta meseta, según los geólogos, tiene unos 200.000 años. Eso quiere decir que los acuíferos, estos manantiales, ya llevan ese tiempo aquí. Que hayan interactuado con los hombres, con los humanos, llevan 25.000, pero ya llevaban una trayectoria muchísimo, o sea, 10 veces mayor. Es curioso cómo la mano del hombre a veces influye en las cosas y en pocos años destruye lo que existía desde hace mucho antes. Sí, claro. También tomar conciencia de eso es importante, claro, porque con los avances técnicos que tenemos en la actualidad, si no hay una gestión consciente, eso es, digamos, entrar en el caos, en el infierno, directamente. Es abrir las puertas del mal. Entonces, pues bueno, hay que parar eso. La única manera es que todos y cada uno tomemos conciencia, que lo hablemos, que compartamos qué es lo que está pasando y que entre todos pongamos freno a esto y a otras muchas cosas que nos quieren imponer. Porque aquí lo que están haciendo es esquilmar un bien público de todos para beneficio de unos señores que pongan un buen precio en unas lechugas. Claro, si ponen un precio muy bajo es porque el agua la están robando. Si no, no podrían hacer eso. Muchísimas gracias, Juan, por recordarnos. Un placer. Un placer.